Campeona nacional en Cuba, campeona internacional y tercera en Andalucía. Estos son algunos de los títulos que tiene ya estas chicas de tan solo 12 años que desde el mes de octubre es otra vecina más de Castiblanco de los Arroyos. Se llama Dalila y hoy nos va a contar de dónde le viene pues esa afición al ajedrez. Conocemos en este reportaje a Dalila. Alumna de primero de ESO, Dalila combina sus estudios también con el juego del ajedrez. Ella es ajedrecista y la conocíamos esta semana en el torneo de ajedrez que se celebraba aquí en Castiblanco de los Arroyos. No obstante, tiene un pasado más atrás en el que ha sido también pues nombre en el mundo del ajedrez, porque hace tan solo unas semanas, en el mes de abril, te llevabas ¿qué título, Dalila? Campeona de sub-14 aquí en Sevilla, pero también tercera de Andalucía. Y es que a Dalila le encanta jugar al ajedrez. Hoy vamos a hablar con ella, que nos cuente un poco pues cómo se desarrolló ese campeonato en el que se dieron cita a los mejores de Andalucía y al que llegó Dalila. Pues ¿cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste? Pues al ganar aquí el sub-14 de Andalucía ya clasifiqué y pude ir al de Andalucía. Dalila, tú normalmente, bueno, ¿cómo te entrenas? ¿Vas a clases de ajedrez aquí en Sevilla? No, tengo a mis tíos que son entrenadores y pues, me ayudan bastante. Queremos conocer un poquito más de cerca cómo fue ese campeonato en Andalucía en el que muchísimos niños como tú, ajedrecistas, os disteis citas. ¿Cuántos erais? Unos 120 o más. El campeonato se celebraba en Huelva. Hasta allí se desplazó Dalila. ¿Quién es la que siempre te acompaña para irte indicando cómo hay que jugar? Mi madre y mi tía casi siempre. Bueno, es que su tía es jugadora a nivel profesional. Dalila se presentaba en ese campeonato de Andalucía. ¿Cuántas jugadas tuvisteis que hacer? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese campeonato? Bueno, fue bastante complicado. Varias jugadas ahí pensando, calculando, pero un buen resultado por el esfuerzo. ¿Cuántas rondas se jugaron durante el campeonato? 8. 8 rondas, el sistema de juego parecido al que jugamos hace unos días aquí en Castiblanco. Y bueno, ¿cómo fueron los contrincantes? Háblanos un poco. Algunos un poco más fuertes, otros menos experimentados, y yo creo que fue algo duro, pero que se consiguió un buen resultado. Contenta con esa tercera clasificación, la primera de Sevilla. Y es que, Dalila, para llegar a tener esa posición dentro de un torneo, ¿cómo nos entrenamos? Aquí en casa, bastantes horas, solo 2 o 3, pero día por día, y viendo distintas cosas, experimentando, ¿no? Dalila, ¿2 o 3 horas juegas diariamente al ajedrez? Sí, porque ahora con los estudios pues lo tengo que combinar, pero antes jugaba más. Bueno, ¿quién es siempre tu rival al otro lado de la mesa para irte enseñando esas técnicas? Casi siempre juego contra una computadora, porque así voy aprendiendo de los errores que cometo. ¿Y dónde está el secreto de jugar al ajedrez? Porque es verdad que bueno, lo podemos ver así, un juego pues bastante parado, en el que lo principal es pensar, ¿no? Sí, mucho de pensar, de buscar nuevas cosas, de aplicar ideas, conocimientos y de mucho estudio. Pero es divertido ya que no se repite nunca, es algo bonito. Dalila, has estado en ese campeonato a nivel andaluz, te has llevado el tercer premio, eres la primera en Sevilla. Ahora, ¿eso te permite seguir participando en otros campeonatos? Cuéntanos un poco cómo es esto del mundo de la gente. Sí, ahora me permite clasificar para más campeonatos
y así voy mejorando en el ajedrez. Y es que, además de ese campeonato a nivel andaluz, la conocíamos el pasado sábado también en el campeonato local que se hacía, que además pues también te puntuaba para el tema de la federación. Dalila, ¿cómo terminamos ese campeonato de aquí, de nuestro pueblo? Quedé segunda de los locales, un buen resultado, pero podía mejorar. Bueno, siempre todo es mejorable, pero tercera posición, segunda posición en solo 2 fines de semana continuados, quiere decir que haces un buen trabajo diariamente, ¿no, Dalila? Sí. Ahora vamos a conocer un poquito más, pues, de dónde le viene esa afición a Dalila. Ella nos comentaba, pues, que su tía es jugadora profesional, pero ¿desde cuándo estamos jugando al ajedrez, Dalila? Desde los 5 o los 6. Pues vamos a verte en alguna fotito, vamos a hacer un recuerdo de cómo comenzaste a jugar al ajedrez y por qué. ¿Te parece, Dalila? Sí. Con el acento que le habréis notado a Dalila, habréis podido saber que Dalila no es de España, aunque ya sí que vive en España y bueno, es otra vecina más de aquí, pero sí que no naciste en España. ¿De dónde eres, Dalila? Yo soy de Cuba y nací allí. Ella lleva viviendo aquí desde octubre, eligieron Castiblanco para asentarse, para vivir, comenzar su nueva vida en España. Y sí que es cierto que en Cuba el ajedrez pues, es un deporte que se estila muchísimo, mientras aquí la mayoría de los pequeños juegan al fútbol, allí ¿a qué deporte soléis jugar? Pues se practica bastante el ajedrez, un poco el fútbol, pero no es tanto. A los 5 años comienzas a practicar este deporte. Cuéntanos, Dalila, ¿se hacía en el colegio? ¿Cómo empiezas a meterte de lleno en el mundo del ajedrez? Yo cuando veía a mi tío y a mi tía que jugaban, pues un día empecé a preguntarles y ya me fui metiendo en ese mundo. Y también me pusieron para desarrollar un poco más la capacidad de pensar y ya me fui llenando. ¿Hay escuelas dentro de los coles, como una extraescolar igual que aquí se hace cuando se va al inglés? No había ajedrez dentro, pero sí había algunas horas que se dedicaban a ello. ¿Dentro de lo que era el horario de escuela? Sí, en las tardes más bien te daban 1 o 2 horas para el ajedrez. Y ella nos dice que el ajedrez pues desarrolla tu capacidad intelectual. Cuéntanos eso cómo es. Porque te da la capacidad de pensar, de estar concentrada en una cosa, de poder desarrollar todo lo que ya has aprendido. Algo que aprendíamos el otro día en el torneo, ¿verdad, Dalila? Es que nos comentabais que tenéis que pensar cuáles son vuestras jugadas, pero muy importante también intentar saber qué es lo que va a hacer el contrincante. Sí, es muy importante también pensar en que tienes una persona delante. Dalila, ¿cuáles son los trucos para ser bueno en ajedrez? Bueno, estudiar mucho, mucha dedicación y más que nada que te guste, porque si no te gusta no. Cuando hablas de estudiar jugando al ajedrez, ¿eso cómo se hace? ¿Tienen técnicas? Cuéntanos. No, es estudiar, por ejemplo, apertura, que es cuando vas a empezar el juego. También ver partidas de otras personas que se han equivocado para ver cómo refutar esos errores. Y bueno, más que nada eso. Dalila, es verdad que aquí te tenemos, acabas de llegar prácticamente, no hace ni un año, solo unos meses. Ya has conseguido convertirte en la primera sub-14 de Sevilla, la tercera de Andalucía, hasta has quedado en el torneo local como la segunda jugadora local. Pero no son solo estos los títulos que tienes, ¿no? Y es verdad, pues que bueno, con el viaje que tuvisteis que hacer de Cuba a España, no te podías traer todos esos títulos o todos esos premios que habías conseguido, pero en Cuba llegaste a clasificarte a nivel nacional. Sí, quedé primera de mi categoría en el pionieril, luego en Capablanca, que era internacional,
pues quedé primera de mi categoría, que era sub-12 en ese momento. Comienzas a jugar a los 5 años, te has ido entrenando poquito a poco. ¿Cómo es el nivel que hay en Cuba? Porque para quedar la primera a nivel internacional, ¿el nivel es fuerte en el ajedrez? Sí, es bastante fuerte, de hecho creo que se practica un poco más que aquí. Y bueno, entonces tiene un poquito más de fuerza ahí. Dalila, cuéntanos un poquito cómo fueron esos torneos en los que conseguiste el primer puesto. Tenían 8 a 9 rondas y estaba jugando con personas de mi misma edad y categoría, por lo que era bastante fácil o equivocarte o ganar, pero siempre llevaba mucho esfuerzo, pensar y más que nada concentrarse. Bueno, esa es la experiencia de Dalila en Cuba, ahora está aquí en España. Es verdad que ahora, bueno, nos va a contar un poquito pues qué es lo que ella quiere con respecto a la gente de su edad que dice que juega poquito al ajedrez, que no tienes muchos contrincantes aquí en el pueblo. Dalila, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia. Lleva más de medio año aquí en España. ¿Te has adaptado bien? Sí, me ha adaptado bastante bien, la verdad. Un cambio muy drástico, ¿cómo has notado? Porque me imagino que los planes de estudio, la gente, somos distintos, aunque compartamos el mismo idioma, pero somos algo distinto, ¿no? Cuéntanos un poco, cuando llegaste a España, ¿qué era lo que esperabas? Si lo que esperabas es lo mismo que te has encontrado. Yo me esperaba lo mismo que me he encontrado, que era un poco más de desarrollo, un poco mejor lo del estudio. Y bueno, es verdad que ha sido complicado adaptarme, pero lo he logrado. ¿Qué tal los compis en el cole? Bueno, en el instituto, porque ya estás en primero de eso. Sí, bastante bien. Ya he conseguido algunas amigas y creo que son buenas. ¿Te han acogido bien en Castiblanco? Sí, ¿Y los profes qué tal? también me han ayudado bastante a ponerme al día y eso. ¿Ha sido lo más complicado a la hora de adaptarte? Bueno, que en la escuela yo no daba mucho inglés y tampoco daba francés y aquí me ha costado los idiomas un poco. Bueno, ella es muy humilde y dice que le ha costado, pero no solo ha conseguido premios a nivel deportivo con el ajedrez, sino que en los poquitos meses que llevas aquí en España tenemos otro premio, ¿no, Dalila? Sí, he quedado primera de un concurso que hicieron en el instituto, que era de un microrrelato. Tenemos incluso aquí, vamos a enseñarlo, ha sido con motivo de la Feria del Libro, el concurso de microrrelatos que también se ha extendido a lo que es el instituto. ¿Y nos puedes hablar un poco de tu obra? ¿Qué es lo que presentas? Algo como que un libro, pero contra la inteligencia artificial. Un tema que está ahora, que la inteligencia artificial está ya dejando atrás los libros. Y bueno, ¿qué querías expresar? ¿Cuál era el mensaje que querías enviar a través de ese relato? Que comiencen, yo qué sé, a leer más los libros y dejen un poco lo de la inteligencia artificial, porque es que se está olvidando ya los libros. ¿Qué asignatura es la que más te gusta dentro de lo que es el instituto? Me gusta bastante lengua y francés ahora también. Bueno, a pesar de que el ajedrez te abre mucho la mente y te ayuda en el tema de las matemáticas, veo que a Dalila le gustan más las asignaturas de letras, ¿no? La lengua. Sí. Pero cuando tú me explicabas antes que el ajedrez era muy importante y que te ayudaba a pensar, ¿tú notas que gracias al juego del ajedrez eres mejor en matemáticas o te ayuda a entender mejor los conceptos matemáticos? Es que en el ajedrez también hace falta algo que se llama memoria fotográfica y eso también ayuda a aprender conceptos en la escuela y a poder entender mejor las cosas.
Además de la afición al ajedrez, a Dalila le encanta pintar. Me imagino que es una forma de relajarte, ¿no? Después de estudiar. Sí, lo practico bastante en mi tiempo libre, ya después de estudiar, de entrenar ajedrez. Y bueno, creo que es una forma de expresar lo que sientes y de relajarte, de dejar de ese estrés que normalmente uno tiene antes de ir a jugar un torneo o algo. Dalila, en Cuba, además de jugar al ajedrez, pues daba también clases de pintura, te encantaba, ¿no? Sí, me encantaba ir a un taller pequeño que había con, de hecho, una maestra muy buena y muy cariñosa, que nos enseñó a hacer todos estos bocetos y dibujos. Dalila, fijaos, pues que con 12 años ella ya habla de lo que supone enfrentarse a un torneo de ajedrez del nivel, la categoría que hemos estado comentando, nacional, internacional, andaluz, cómo ella se relaja, y es que es importantísimo para jugar al ajedrez prepararse también mentalmente, ¿no? ¿Cómo lo haces el día antes de ir a un torneo? Nada, sencillamente siempre hablo con mi tío, con familiares y siempre me animan a tratar de conseguir buenos resultados, pero sin tener tanta presión y así jugar más relajado. Dalila, ¿para ti eso de participar es lo importante? ¿Es así o es ganar? Participar es lo importante y luego aprender de los errores, pero no es tan importante ganar. Hombre, siempre nos gusta traernos el premio, ¿verdad, Ya, Dalila? pero no es lo que uno va normalmente a buscar. Puede que alguna vez sí, pero casi siempre es a buscar más experiencia y aprender nuevas cosas. Bueno, como nos está comentando, en Cuba practicaba muchísimo ajedrez, aquí lo haces con el ordenador, juegas, te enfrentas 1 hora o 2 después de los estudios, siempre después de los estudios. ¿Eres buen estudiante, Dalila? Yo me considero que soy buena estudiante y a veces que es un poquito tedioso estudiar, pero ya me gusta. Y hay una cosa que ella echa en falta aquí en España, que niños de tu edad jueguen al ajedrez, ¿no? Ya, es que allá en Cuba habían varias personas que jugaban al ajedrez y casi siempre eran niños de mi edad más o menos. De hecho, tenía bastante conocidos así pequeños y aquí no he visto muchos niños practicando esto y lo echo en falta porque esto es una capacidad que te ayuda a pensar, a mejorar tu capacidad para retener las ideas y eso. Vamos a aprovechar que estamos aquí en la televisión. Es verdad que en las escuelas deportivas se ha ofertado este año también la escuela de ajedrez, pero hablábamos también pues con Antonio, el monitor, y decía que no había muchos niños que quisieran aprender a jugar al ajedrez. Ahora que estamos aquí, que eres una niña de 12 años, bueno, adolescente, ¿qué les dirías a los chavales que nos están viendo, a los padres, sobre cómo tú has notado que te ha ayudado el ajedrez? Bueno, me ha ayudado también en la parte del estudio, como ya decía antes, porque también te ayuda a desarrollar esa capacidad de la memoria. Y también es más sencillo cuando ves que el ajedrez es un poco complicado, pues te parece que es fácil lo de los estudios y eso. Yo en mi caso considero que es más complicado el ajedrez que los estudios. Claro, porque los estudios memorizamos, al final es entender, pero el ajedrez, ¿a qué nos enfrentamos, Dalila? Es que no es tanto de memorizar, es ver cada vez cambia, porque si te memorizas algo, normalmente no poderlo utilizar. Tienes que aprender y saber cómo utilizar eso. Dalila, ¿qué le dirías a los chavales que nos están viendo y que, bueno, nunca lo hayan probado el juego del ajedrez? Que lo intenten y que sobre todo que si se sienten mal, que no lo practiquen obligatorio, que sea porque les gusta. ¿Algún truquillo para que cuando te enfrentes a ese tablero y te digan, bueno, es que los peones hay que moverlos de esta forma, los caballos así, la reina, el rey? ¿Algún truco para que, bueno, darle otra segunda oportunidad? Que no vayan con presión si algún día van a jugar un torneo o algo, porque si vas con presión normalmente juegas mal y ahí sí cometes errores que no es lo que tú sabes. Lo primero que tiene que ser, aprenderte las reglas. Lo primero es aprender a mover las piezas y a jugar un poquito, pero ya luego hay que ir subiendo el nivel y ver todo lo del tema de la apertura, el tema del medio juego y los finales, que sobre todo los finales son complicados. Dalila, ¿qué te gustaría ser de mayor? Bueno, es que todavía no lo tengo decidido, pero me gustaría algo que combine lo de pintar y que tenga también, pueda ser algo secundario que sea el ajedrez.
pequeño. O sea, a nivel profesional te quieres decantar un poco por el arte. Y por las tecnologías, algo que también... Las nuevas tecnologías también te gustaría. Dalila, me imagino que para una niña de 12 años, a pesar de bueno, la madurez que demuestras, de cómo hablas, no ha sido nada fácil cambiar tu vida completamente a venirte a un país completamente extranjero, donde no conocéis a nadie. Es verdad que has venido acompañada de la familia, pero ¿ha sido complicado, Dalila? Sí, es complicado volver a empezar de nuevo y sobre todo porque ya tenía más lo del estudio y los amigos y allí bastante. A toro pasado, como se suele decir aquí. ¿Estás contenta de estar en Castiblanco de los Arroyos? Sí, estoy bastante contenta. ¿Has notado que tu vida ha cambiado? Pues tienes otras perspectivas. Sí, ha cambiado y hay cosas como mejores y más oportunidades. Tienes muy enfocado que quieres estudiar, con lo cual aquí se te abren muchísimas puertas para poder estudiar, que eso es algo muy importante. ¿Hay algo que te haya sorprendido de España cuando has llegado? Me ha sorprendido que me ha chocado mucho los estudios, pero no mucho más. La gente como es, somos muy distintos a la gente de Cuba. No. El idioma ayuda, ¿no? Sí. Bueno, ella quería terminar este reportaje agradeciendo, ¿no? Porque todos los comienzos son muy complicados, sobre todo cuando te vienes desde cero, empiezas una vida desde cero. En España, que aunque compartimos el idioma, somos también muy distintos a lo que tú estabas acostumbrado. Para empezar, el frío, ¿no, Dalila? Sí. ¿Qué les querías decir a todas esas personas que pues os han ayudado? Pues me ha ayudado mucho Luis, que es el dueño de esta casa y que siempre ha estado ahí para llevarme a algún torneo o algo. También una amiga nuestra que se llama Cristina, que también ha estado ahí y me ha ayudado mucho. Bueno, poquito a poco nos vamos haciendo... También nos están diciendo la familia por aquí, que los primos, ¿no? Que no falten. Sí, también familia nuestra que nos han traído para acá, para España. Una familia extranjera que os han ayudado a que pudierais empezar vuestra vida aquí en España. O sea, entonces, a Luis, Cristina, ¿no es? Sus primos y a todo el mundo que estáis conociendo poquito a poco aquí en España, ¿no? Sí. ¿Quieres darle las gracias a las nuevas amistades, a los profesores? Sí, también. Te los agradezco mucho por haberme ayudado en los estudios y todo eso. Pues Dalila, nos han hecho un gran favor en de abrirnos las puertas de su casa, en poder hablar con ellos, porque Dalila empieza ahora ya la jornada del cole, antes de que empezara el colegio y el instituto, nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos un poquito su historia, cómo han venido desde Cuba a España, cuál es ese juego de ajedrez. Así que yo creo que ahora ya nos toca irnos al instituto, recogemos y nos vamos. Sí. Pues muchísimas gracias, Dalila, que tengas muchísima suerte y que nos veamos en próximas competiciones. Y también agradecer a las personas del ayuntamiento que también me han ayudado. Pues ahí quedan esos agradecimientos. Muchísimas gracias, Dalila, y vámonos para el instituto, que nos están esperando. Sí.